Bien, jovencito. Hola. Un ratito. Ok. Muy buenas tardes. Buenas tardes, jovencitas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a aprender la elaboración de cuentos, novelas y fábulas, ¿ya? Ok, permítame, por favor. Aquí estamos. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Cuando nosotros comenzamos a querer elaborar un cuento, una novela, una fábula, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que comprender en qué consiste cada uno de ellos, ¿ok? Para poder elaborarlo. La idea es poder hacer algo, pero ¿por qué hacerlo? ¿A quién va dirigido y todo lo demás? Ok, entonces, lo primero que tengo que aprender es qué son los textos narrativos. Bien, los textos narrativos son aquellos que son creados por un autor, en la cual el autor va a crear un narrador, una persona que va a narrar la historia, ¿ok? Va a narrar la historia con unos hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Los textos narrativos son aquellos que son creados por un autor, pero que este autor, a la vez, este autor va a crear un narrador. Y este narrador es que va a relatar los hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Ok? Ahora, estas narraciones nos sirven para conocer nuevos mundos, nuevas épocas, o porque pueden ser reales o también pueden ser imaginarios. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Los textos narrativos son aquellos en los que un autor va a crear un narrador. Es aquel que va a contar los hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Las narraciones nos permiten conocer nuevos mundos, nuevas épocas, porque acuérdate bien que pueden ser hechos reales o también hechos imaginarios. Ahora viene la pregunta, profesor, ¿y por qué los textos narrativos se lee para qué? ¿Para qué van a leer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es para experimentar emociones, porque cuando tú le vas relatando una historia, ellos van sintiendo una emoción, ¿ok? Para recrear y conocer nuevos mundos, porque el narrador te lleva a ese mundo imaginario, entonces comienza a narrar la historia y tú te comienzas a recrear. Profe, ¿se escribe con qué intención? Bueno, la intención es netamente, la verdad, es entretener a los lectores. También es narrar grandes aventuras, crear mundos imaginarios o contar historias maravillosas y fantásticas. Les cuento que hubo un autor que se llamó Julio Verne. Julio Verne comenzó a relatar una obra que se llamaba 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, él en esa obra imaginó que había un artefacto que podía hundirse debajo del mar, ¿ok? Y que podía embestir a los barcos, ¿ok? A quien él llamó el Nautilus. Pues el Nautilus era un submarino, pero déjenme decirles que el submarino todavía no había sido creado. No había sido creado. O sea, Julio Verne se imaginó, sin saber él que años más tarde, su idea pudiera ser una realidad. ¿Te das cuenta? O sea, ese mundo imaginario, ese mundo ficticio, finalmente se convirtió en una realidad. ¿Ok? Ahora, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. ¿Para qué leer un texto narrativo? Vuelvo a repetir, para recrear, para tener emociones, para tener sentimientos, mundos nuevos. ¿Con qué intención? La única intención es entretener al lector. Entonces, si yo quiero entretener al lector, pues es lógico. Es lógico. Es lógico que lo que busco es entretenerme. ¿Cuáles son los temas de los textos narrativos? Hay distintos temas, pues. Podemos tener temas de historias de amor, de costumbres de pueblos, de aventuras, de viajes, o sea, de todo temas hay en los textos narrativos. ¿Cuáles son los recursos? Bueno, los textos narrativos se escriben en prosa. ¿Cómo es en prosa? Así como escribes en el cuaderno. Eso es en prosa, en verso cuando va en el centro. Entonces se escriben en prosa. Siempre tiene una estructura. Tiene un inicio o planteamiento, tiene un nudo y tiene un desenlace. ¿Ok? Esa es su estructura. Inicio, nudo y desenlace. Y suelen suceder en un tiempo y un espacio determinados. Siempre, ¿no? Siempre suelen suceder en un espacio y un lugar determinado. Entonces, recapitulando para los que recién han llegado,
estamos hablando de los textos narrativos, que son aquellos que son creados por un autor, el que va a poner un narrador. Y este narrador es el que va a contar los hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Las narraciones nos van a permitir irnos con la imaginación a otros mundos, a otras épocas, ¿ok? Donde estas historias pueden ser reales o también pueden ser imaginarias. Ahora, ¿cuáles son las características? Uno, ¿para qué se lee? Netamente para entretener, para hacer volar la imaginación, para experimentar emociones, sentimientos, etc. ¿Con qué intención hago mi texto narrativo? Para narrar grandes aventuras, para contar historias fantásticas, para crear nuevos mundos inimaginarios, entretener a tus lectores con historias interesantes, donde ellos van a comenzar a imaginar. ¿Cuáles son sus temas? Hay de todo, pues hay de amor, de aventuras, de pueblos, de costumbres, etc. ¿Cuáles son los recursos? Bueno, los textos narrativos se escriben en prosa. Siempre tienen una estructura, un planteamiento, un nudo y un desenlace, o también inicio, nudo y desenlace, como tú quieras llamarlo. Suceden en un espacio y en un tiempo determinado y siempre tiene personajes, ¿ok? Personajes. Ahora, ¿cuáles son las clases de textos? Puede hacerlo en forma oral, una anécdota, un chiste, rumores, leyendas, etc. O también puede ser escrito, igual, leyendas, fábulas, mitos, novelas, esos son las clases de textos. Cuando nosotros hablamos de los elementos de la narración, ya vamos a especificar cada uno de ellos. Bien, les decía que cuando hacen una obra, un texto narrativo, el autor va a crear un narrador. Este narrador es el que va a contar la historia, lo que le suceden a los personajes, ¿ok? En un lugar y en un tiempo determinado. El narrador. Ahora, este narrador es el que relata los hechos, es el que va a marcar la narración y va a ordenar los hechos, ¿ok? Ahora, este narrador puede estar en primera o también puede estar en tercera persona. En primera o en tercera persona. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de los personajes. Ok, los personajes. Los personajes normalmente son seres a quien le ocurren los hechos narrados por el narrador. Pero estos personajes tienen una personalidad determinada y casi siempre son personas ficticias o imaginarias. Por decir, en el caso de Blancanieves, de Peter Pan, o nosotros podemos decir también, ¿no? En las fábulas son los animales. Entonces, en el caso de las fábulas, los animales tienen un recurso que se llama personificación. ¿Por qué? Porque en las fábulas los animales pueden hablar. La liebre y la tortuga hablan, conversan. Entonces, por lo tanto, tienen ese recurso literario que se llama personificación. ¿Ok? Ahora, también pueden ser, vuelvo a repetir, pueden ser animales o también pueden ser objetos como Bob Esponja. ¿Ok? Que tienen la particularidad de hablar. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Los personajes son seres a los que le ocurren los hechos. Los hechos narrados por el narrador. ¿Ok? Estos personajes normalmente son ficticios. Pueden ser animales o pueden ser cosas. Pueden ser animales, en el caso de las fábulas, pero que estos pueden hablar, porque tienen esa figura literaria que se llama personificación. La personificación quiere decir que le va a dar cualidades de los seres humanos a los animales. ¿Ok? O también pueden ser cosas, como en el caso de Bob Esponja, que tiene ojos y puede hablar, y también tiene patitas. ¿Ok? Es el caso de Bob Esponja. Profe, vamos a hablar entonces de la acción. Ok. Las acciones vienen a ser el conjunto de acontecimientos o secuencias ocurridas en un lugar y en un tiempo determinado. Vuelvo a repetir. La acción es el conjunto de acontecimientos o secuencias que se narran en un lugar y en un tiempo determinado. Generalmente siempre están en una estructura, o sea, una introducción, un nudo y un desenlace, o puede ser un inicio, nudo y desenlace, o planteamiento, nudo y desenlace, como quieras, pero siempre se va a relatar así. Ahora yo te voy a hacer un ejemplo, ¿ok? Vuelvo a repetir. La acción es el conjunto de acontecimientos o secuencias que le ocurren a los personajes, ¿ok? Y generalmente tienen una introducción, un nudo y un desenlace, ¿ok? Listo. Profe, cuando hablamos nosotros del espacio, el espacio viene a ser el lugar donde se van a desarrollar las diferentes acciones de los personajes. ¿Ok? Vuelvo a repetir. El espacio viene a ser el lugar donde se van a llevar a cabo las acciones de los personajes. Por decir, aquí yo tengo un castillo medieval
Luego después tengo es un lugar de la sierra por los andenes y luego tengo un lago. ¿Ok? Entonces quiere decir que mis personajes van a estar de acuerdo a cada uno de esos lugares. El tiempo. Bueno, cuando se refiere al tiempo, nosotros vamos rápidamente a pensar. Se refiere al momento en que sucedieron los hechos. Pero en el tiempo hay de dos tipos. Hay un tiempo cronológico y hay un tiempo atmosférico. El tiempo cronológico se refiere a la duración de los hechos, como las manecillas del reloj. ¿Ok? Como las manecillas del reloj. Pero cuando hablamos de un hecho atmosférico es cuando va a describir exactamente el clima. Por decir, dice, ¿no? Era un día lluvioso y caían truenos y rayos. Entonces tu cabeza, era un día lluvioso. ¿Me entiendes? O sea, describe en el tiempo atmosférico cómo es el clima en ese momento. ¿Ok? Mientras que el tiempo cronológico es la duración de los hechos. Es como suceden los hechos. ¿Ok? Entonces vamos a recapitular otra vez para poder entender. Para yo poder hacer o poder elaborar un cuento, una novela, una fábula, lo que yo tengo que aprender primero es qué es un cuento, una novela, una fábula. Pero todos ellos pertenecen a un género, ¿ok? Al género narrativo. Entonces, por lo tanto, yo tengo que aprender qué son los textos narrativos. Los textos narrativos son creados por un autor, pero él va a colocar un narrador. Y este va a relatar los hechos que le ocurren a los personajes, ¿ok? En un lugar y en un tiempo determinado. Estas narraciones nos permiten, pues, a nosotros conocer nuevos mundos imaginarios, nos van a informar, nos van a explicar, etc. Ahora vienen las preguntas, ¿no? Características del texto narrativo. ¿Para qué se leen? Busca entretener, te va a entretener, va a experimentar emociones, sentimientos. ¿Se escriben con la intención de qué? De que el lector puede imaginarse esos lugares, narrar aventuras, contar historias fantásticas, crear mundos imaginarios, etc. ¿Cuáles son sus temas? Hay temas de amor, de aventuras, de costumbres de pueblos, de viajes espaciales, etc. ¿Cuáles son los recursos? Se escriben en prosa, como escribes en el cuaderno. Siempre tiene una estructura, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ok? Y los personajes ya sabe que pueden ser reales o también pueden ser imaginarios. ¿Cuáles son las clases de texto? Bueno, tenemos clases, textos orales, puede ser una anécdota, un mito, una leyenda, etc. O pueden ser escritos igual, anécdota, cuento, leyenda, fábula, etc. Ahora, elementos. Número uno, ¿qué tengo? Tengo al narrador. Pues el narrador es la persona que cuenta la historia. Es la persona que va a contar la historia, ¿ok? La historia que le sucede a los personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Ese narrador es el que va a presentar los hechos, ¿ok? Es el que va a marcar el tono de la narración. Y acuérdate bien que puede estar en primera o también puede estar en tercera persona. Los personajes, bueno, los personajes, como ya le había dicho, los personajes son ficticios. Los personajes son aquellos que el narrador va a dar los hechos, pero los personajes son ficticios. Normalmente son ficticios. Pueden ser animales o pueden ser cosas. Pueden ser, en este caso, los animales cuando tenemos en la fábula, ¿no? Tenemos la fábula de la tortuga, la cigarra y la hormiga. Entonces, quiere decir que los animales hablan. Entonces, a ese recurso se llama personificación. Esta figura literaria, que es este recurso literario que se llama personificación, le da atribuciones de las personas a los seres. En este caso, a los animales pueden hablar. ¿Ok? O también a las cosas, como en el caso de Bob Esponja, ¿no? Que él tiene patitas, tiene ojos y manos y puede hablar. Profesor, ¿y la acción? La acción es el conjunto de acontecimientos que se van a narrar secuencialmente en un lugar y un tiempo determinado. Ahora, esto tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Siempre tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Ok, ahora, profe, ¿y cuál es el espacio? El espacio es el lugar donde se van a desarrollar las diferentes acciones de los personajes. Las diferentes acciones de los personajes. El tiempo. Se refiere al momento en que sucedieron las acciones en la narración, pero este tiempo tiene dos tipos. Hay un tiempo cronológico que se refiere a la duración de los hechos y hay un tiempo que es atmosférico que va a relatar o va a describir exactamente, va a describir el clima a lo largo del relato. Entonces dice, ¿no? Era un día bastante lluvioso. Entonces ya se imagina, ¿no? El lector cuando ve, era un día, ya se imagina. Ok. Profesor, ¿cuál es la estructura de una narración?
Ya le había dicho, toda narración tiene una estructura. Tiene un planteamiento o inicio, nudo y un desenlace. ¿Ok? Tiene 3 partes. En el planteamiento o inicio es el comienzo del relato. Aquí es donde tú vas a presentar a los personajes, vas a presentar a los personajes, vas a presentar el tema y el ambiente. Aquí se tiene que presentar. ¿Ok? Vuelvo a repetir, el planteamiento es el comienzo del relato, en donde se va a presentar a los personajes el tema y al tema y el ambiente. El nudo es la parte donde se van a desarrollar los hechos y casi siempre se va a plantear un problema o situación que tenemos que solucionar. ¿Ok? El desenlace es el final, es donde se van a solucionar los problemas y termina la historia. Entonces siempre tiene una estructura. A ver si estaban. ¿El relato se escribe en prosa o en verso? Repito. Díganme. En prosa. Rosario Pillaca. Rosario Pillaca. Las demás se quedaron calladas, perdieron nota. Ya fueron. Si sabes que si te equivocas, igual te pongo nota. Ok, listo. Entonces se escriben en prosa. Tengas atenta. Ok, entonces, profesor, bien. Ahora les hago otra pregunta. ¿Para qué se hacen los textos narrativos? ¿Qué es lo que busca en la persona? Para entretener a... ¿Quién fue? Entretener, entretener. ¿Quién fue? Guamán Cabrera, profesor. Yo, profesor, también. Ok, listo, perfecto. Ana Revilla, Anita, también te pongo tu nota. O levantar la manito. Ok, ya ves, ahora mírame. Ok, ahora. Ya, Yamile también. Ya, listo. Ya no más, ya no hay más nota, espérenme. Bajen la manito para hacer otras preguntas, pues. Ya, entonces, profesor, tiene una estructura, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las clases de narración? Bueno, tenemos cuento, novela, fábula, mito, leyenda, etc. Cuento, novela, fábula, mito, leyenda, etc. ¿Ok? Esos son. Pero vamos a hablar del cuento. ¿Ok? Vamos a hablar del cuento. Bueno, el cuento es una narración breve. ¿Ok? Que puede ser real o también puede ser imaginario. Ahora, estos cuentos son muy populares, pero son de carácter anónimo, o sea, no tienen autor. Vuelvo a repetir. El cuento es una narración breve que puede ser en forma oral o también puede ser en forma escrita. ¿Ok? Lo que sucede son relatos imaginarios. Los cuentos pueden ser muy populares, pero son de carácter anónimo, no tienen autor. ¿Ok? No tienen autor. Ahora, estos temas pueden ser, o sea, los cuentos pueden ser de terror, de aventuras, de amor, de ciencia ficción, etcétera, de todos los tipos. ¿Ok? Si yo, lo más conocido, bueno, de los niños, El gato con botas, Caperucita Roja, Blancanieves, Pulgarcito, Peter Pan, todos los cuentos que podamos contar. ¿Ok? Ahora, los cuentos, a ver, ¿los cuentos se hacen en prosa o en verso? Prosa. Freni, en prosa, Freni. Yo, profesor. Freni, estoy mirando, Freni. Profesora, Le ¿sabe? ganó Pero Freni, levanto la mano. le ganó, no sean pelincas, bajen la mano, Ay, el profesor. pelincas. Ok, ahorita vamos a seguir, no se preocupe. Baja, Yasmin, tu manito. Ok, entonces, ya ves, el cuento es una narración breve, que puede ser en forma oral o puede ser en forma escrita. Ahora, son relatos imaginarios en la cual son muy populares, pero no tienen autor. Son de carácter anónimo y se transmiten de generación en generación. Ahora, los temas de los cuentos pueden ser pues muy diversos, ¿no? De terror, de ficción, policíacos, de todo, de todo. Ahora, los más populares, bueno, ya saben, pues Blancanieves, El gato con botas, Pulgarcito, Pinocho, Los tres chanchitos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ok, la fábula. Bien, cuando hablamos de la fábula, yo ya les había dicho que la fábula tiene una particularidad. Siempre los personajes van a ser seres imaginarios y siempre van a ser animales. Y tienen un recurso literario que se llama personificación. O sea, quiere decir que le van a dar atributos de las personas a estos animales. O sea, en otras palabras, tienen que hablar.
Ellos hablan. Ahora, Profesor, también la fábula nos deja una enseñanza. dime. Que también la fábula nos deja una enseñanza. Exactamente, Rosario. Exactamente. Nos deja una enseñanza moral, llamada moraleja. Gracias, Rosario. ¿Ok? Eso es cierto. Las fábulas tienen la particularidad de dejarnos una enseñanza moral. Profe, ¿y quién creó de repente, no? ¿Quién creó? Los valores. ¿Quién creó una fábula? ¿Quién me dice? ¿Quién creó las fábulas? Le pongo 20, ¿ah? 20 le pongo. Por esto. ¿Quién creó la fábula? Las fábulas. Perdieron. ¿Esopo, profesor? ¿Quién? Esopo, porque siempre en la fábula Esopo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Añanca. Profesor, estoy diciendo Añanca. Qué buena. Espérame. ¿Dónde estás? Añanca. 20. Es cierto. Google, pues Google. Tonta Google. No, profesor, es que siempre cuando hay fábulas abajito sale Esopo, sale. Sí, sí, exactamente. Esopo fue el creador de las fábulas, ¿ok? Esopo, este griego es fue el creador de las fábulas, ¿ok? Ahora, profe, vamos a la novela. Bien, la novela sí es más extensa, pues la novela está escrita en prosa, pero es bastante extensa, ¿no? Y es una acción fingida, o sea, es imaginaria, ¿no? Ahora, puede causar bastante placer a los escritores hacerla y también al público los va a buscar entretener, ¿ok? Ahora, sus personajes y su estructura es mucho más extensa y mucho más compleja, ¿ok? Pero existen pues infinidad de obras literarias como Don Quijote de la Mancha, La Isla del Tesoro, Viaje al Centro de la Tierra, El Náufrago, etcétera, ¿ok? Hay distintos tipos de novelas. Hay novelas de amor, novelas de aventuras, novelas policíacas, ¿ok? Novelas negras. Profe, ¿cuáles son las novelas negras? Las novelas negras son las de asesinato. Esas son las novelas negras. ¿Ok? Porque te pueden decir, de repente te dicen, a ver, y si me dices una novela pastoril, ese es de amor. Las novelas pastoriles también son de amor. Profesor, incluyendo con de Romeo y Julieta. Incluyendo con Romeo y Julieta. ¿Ok? Incluyendo con Romeo y Julieta. Eso sí es cierto. Eso es cierto. ¿Ok? Entonces, escúchenme por favor, tómenme atención. Yo les voy a relatar una pequeña historia y les voy a decir, mírame, empieza con el inicio o planteamiento. Bien, hace muchos años había un hombre que le decían el rey de la papa. Este señor trabajó mucho para tener una fortuna. Entonces, como ya fue teniendo una edad, dijo, voy a invertir mi dinero. Entonces comenzó a construir hoteles. Entonces, como él no podía administrar a todos por su edad, bueno, dijo, es momento que los den arrendamiento para que yo solamente pueda recoger la plata. Y efectivamente así hizo, ¿no? Consiguió un administrador y le dijo, bueno, te alquilo el hotel por 5,000 soles, por decir, y si sale más o menos es cosa tuya. Tú me das el alquiler. Ok, perfecto. Y así llegaba a fin de mes y iba recorriendo sus hoteles a recoger el dinero. Pero tú sabes que todas las cabecitas no están a veces bien puestas. Entonces, el administrador de un hotel parece que no quería pagar más, estaría molesto, no lo sé. Le dijo un día jueves a sus empleados, no vengan mañana, viernes, sábado, domingo y lunes, ya vienen el martes. Lo que pasa es que voy a fumigar el hotel y voy a hacer algunos arreglos. No se preocupe que se le va a pagar su día. El hombre llegaba el viernes. Y como tenía las cámaras el hotel, las apagó. Entonces el hombre entró y este hombre le dio asesinato, lo asesinó. ¿Ok? En el primer cuarto del hotel había sacado 6 baldosas, había sacado 6 cerámicos y había hecho un hueco. Y ahí lo metió al hombre. Le echó un poco de cal, porque deben saber ustedes que la cal tiene la particularidad de que seca el cuerpo, lo seca, no se pudre, lo seca. ¿Ok? Ese es el inicio. ¿Te das cuenta? Mira. Personajes, el rey de la papa, los trabajadores y la administración. ¿Ok? ¿Ok? Apaga tu micro. ¿Ok? 3. Esos 3. Mírame, ahí estoy en el inicio. ¿Cuál viene a ser el nudo, el problema? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrió? Le dio muerte y lo metió a la fosa. Le puso tierra, puso cemento y volvió a colocar baldosas nuevas. ¿Ok? Cambió la cama,
lo puso en otro sitio y pasó el sábado, domingo y lunes, martes, y le dijo a los empleados, por favor, no utilicen el cuarto número 1 porque todavía la han refraccionado y no lo utilicen. Para eso, el martes o miércoles llegó la familia. ¿Sí? No ha visto, no, le dicen, no, más bien lo estoy esperando para pagarle. Estoy esperando. Bueno, le avisaron a la policía, ¿no? La cámara se han averiado, no funciona. Bueno, y la policía no hacía nada. Entonces, ¿qué hicieron los familiares? Comenzaron a hacer carteles pidiendo, dando una recompensa a quien diera una pista, pues, de este hombre, ¿no? Entonces, bueno, pasó una semana más, ya eran 2 semanas. A la tercera semana dijo, ya pueden abrir el cuarto. Lo alquilaron. Entonces, una parejita entró y de repente, pues, derramó un líquido en la cama y tuvieron que moverla. Llamaron al del servicio, movieron la cama. Entonces, él cuando comienza a atrapar se da cuenta que 4 baldosas, pues, eran nuevas. 6 baldosas, perdón, eran nuevas. Qué raro, dijo. Bueno, volvió a poner. Entonces comenzó su cabeza, qué raro, qué raro. Entonces se vio con el cartel que decía, pues efectivamente, se busca, ¿no? Recompensa 20,000 soles. Bueno, dijo, ya, pues sí, no pierdo nada. Llamó, ¿sabes qué? Nos encontramos en tal sitio, llegó la policía y lo atrapó. No, dijo, yo no tengo nada que ver. Yo puede hacer que esté ahí. Yo no he dicho que está ahí. A ver, vamos. Entonces el administrador los logra ver por las cámaras que ya las había activado otra vez. Y por la parte de atrás se fugó. Ok, total que la policía llegó. Hasta ahí es el nudo. Ahora viene el desenlace. ¿Qué ocurrió? Abrieron el cuarto, retiraron la cama, sacaron las baldosas, hicieron el hueco y lo encontraron. Lo encontraron, ¿ok? El administrador se había fugado a la selva. Es lógico, si no conoces un lugar en la selva, tienes que llegar a dormir en un sitio. La policía comenzó a buscarlos en todos los albergues y en todos los hoteles y finalmente lo atrapó. Punto fin. Ok, entonces mírame, inicio, nudo y desenlace. Tú tienes 3 tareas, porque la otra semana no hay clase. La primera es que tienes que hacer el cuestionario. El cuestionario viene de lo que hemos hecho en el PPT. Número 2, acuérdate bien, número 2, tú lo que tienes que hacer es hacer la tarea de la biblioteca. Ok, si no encuentro la biblioteca, no tengo acción, pues lo buscas en Google, no hay ningún problema. Y tercero, es que tienes que puedes hacer una fábula, un cuento o una novela, ¿ok? El que tú quieras y lo pones ahí. Profesor, disculpe, ¿cómo que no va a haber no va a haber clase que diga la otra semana? No es el lunes nomás. La otra semana, el lunes es feriado, pero después todo el resto parece que lo van a tomar. ¿Ok? Es hasta donde yo sé. ¿Ok? Listo, entonces vuelvo a repetir. Tienes 3 tareas. Primero haces el cuestionario, después buscas en biblioteca y tercero, tienes que poner ahí mismo un cuento, una fábula o una novela. ¿Ok? Tienes que crear. Acuérdate bien que el propósito de la sesión es crear. Profesor, disculpe, Dime, cualquiera de esos 3. cualquiera de los 3. Cuento, novela o fábula. Tú escoges cualquiera, pero una de ellas la tienes que poner. ¿De acuerdo, jovencitos? Sí, profesor. Listo. ¿Preguntas? No, profesor. Listo. Profesor, Dígame. si en caso solamente se tomaría el día lunes, ¿cómo haríamos con la tarea? No lo diré. La tarea la vas a poner en la plataforma. Hola. Ay, no, me refiero si en caso solamente sería feriado, ¿no dijo usted que va a dejar 3 tareas por lo que va a ser feriado? No, no lo diré. Hasta donde yo sé, sin confirmar, pregunten ustedes. Una semana no van a tener clase. Yo escuché que una docente dijo, pero que era a partir de octubre, creo. Creo que es en octubre. Porque me han hecho Sí, unir en octubre. 2. Ajá, me han hecho unir 2. 2 sesiones me han hecho unir. Entonces ya ni modo, pues lo hice, ¿no? Lo hice. Entonces, Ay, Dios, quedamos así. no. Mucha tarea, profesor. Oh, corazones. Profesor, la tarea solo es hasta el domingo. Estamos jueves, viernes, sábado y domingo, porque el domingo se vence a las 11:59 de la noche.
Pero hoy día no se cuenta, pues, profesor. Profesor, pero Debe su dar tarea más creo que tiempo. no desde ayer. Son Yamile, 6 días, Yamile, profesor. hacer una fábula que solamente vas a cambiarle el personaje. Si es un conejo, le pones un pato. ¿Ok? Nada más. Nada más. Profesor, pero su tarea desde cuándo está activada, porque yo he visto, creo que desde ayer está activado su Corazón, tarea. yo la activo desde el domingo, desde el lunes hasta el viernes. De lunes a viernes se activa. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y eso de la fábula dónde se va a agregar? ¿En eso del libro? En el libro. Ay, ay, ¿Listo, jovencitas? No se hagan pelotas, solamente es ay. hacer una fábula. Si es una liebre, le pones una tortuga, pues. Si es una tortuga, le pones un pato. Y nada más. Profesor, no le escucho nada. No sé si sea mi laptop. Computador, porque nosotros estamos perfectos. Ok, listos, jovencitos. Nos vemos la próxima clase. Chao, jovencitos. amarillo. ¿Estamos listos? Dime, te escucho, te escucho. Profesor, yo para mandarle la tarea pasada, yo tenía problemas con mi biblioteca virtual y lo que hice fue mandarle mi tarea a la tarea mismo, sino Está que no la bien, envié. perfecto, perfecto. Porque yo al revisarlo me doy cuenta de qué tarea. Ah, esta es la segunda, ya vale. ¿De acuerdo? Ya, profesor, muchas gracias. Ok, listo, jovencitos, que tengan una buena tarde. Profesor, asistencia no ha tomado. No, profesor. Desde que vas entrando, yo ya voy apuntando. ¿Por qué crees que No. cuando van entrando yo voy apuntando? Cuídense Ay, mucho, no. cuídense mucho. Chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Ya, Ay, profesor. chica, terrible eso.